Cuando dicto cursos de análisis de causa raíz, siempre aparece la misma pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el modo de falla, el mecanismo de falla y la causa de falla? Créeme, no eres el único que se confunde. Incluso en equipos de trabajo con experiencia, esta duda es muy común. Lo he visto muchas veces cuando apoyo a estos equipos como facilitador en sus análisis. Y sí, justo cuando estamos identificando hechos o describiendo hipótesis o incluso descubriendo las causas, la confusión aparece. Soy Tibaldo Díaz, consultor y facilitador en confiabilidad e ingeniería de mantenimiento, y hoy vamos a aclarar de una vez por todas la diferencia entre el modo de falla, el mecanismo de falla y la causa de falla, con definiciones claras, ejemplos prácticos y haciendo referencia a los estándares internacionales. Modo de falla. El modo de falla es la forma en que se manifiesta la falla. Dicho de otra forma, es como la falla se hace detectable o visible. De acuerdo a las normas internacionales, la norma ISO 14224 nos habla del modo de falla como el modo observado de la falla, mientras que la SAE J1011 define al modo de falla como un evento único que causa una falla funcional. Como ejemplos de modo de falla podemos mencionar pues la alta vibración, un sobrecalentamiento, escuchar ruidos extraños, fugas internas o externas, desgastes, grietas, fracturas y hasta corrosión. En pocas palabras, el modo de falla es lo que percibimos o vemos cuando un equipo o componente de este pierde su función. Entonces, en un análisis causa-raíz, el modo de fallo está representando el hecho, aquello que ocurrió. El trabajar por años en el análisis de causa-raíz me ha llevado a recomendar a las organizaciones como una buena práctica el estandarizar la manera en que describen y enuncian los modos de falla. Basado en esto, te recomiendo el uso del estándar 14224-2016 para estandarizar la descripción de los modos de fallo de tu organización. En el anexo B, llamado Interpretación y notación de parámetros de falla y mantenimiento, encontrarás en la sección B2.6 tablas completas de modos de fallo por tipo de equipo. Estas tablas abarcan desde la B6 hasta la tabla B15. Mecanismo de fallo. Ahora, el mecanismo de fallo es diferente. Aquí no hablamos de lo que vemos, sino de lo que ocurre internamente en el componente o equipo. Podemos definir entonces el mecanismo de falla como un proceso químico o mecánico que genera el deterioro y conduce a la falla. El estándar británico, basado en la norma europea 62740, lo define más ampliamente como un proceso que puede ser físico, químico, lógico, psicológico o una combinación de estos. Como ejemplos claros de un mecanismo de fallo podemos mencionar la fatiga, la oxidación, la erosión, la cavitación o la ruptura por fluencia. Entonces, mientras el modo de fallo es lo que vemos, el mecanismo de fallo es lo que explica por qué llegó a este estado. Igual que en el modo de fallo, les recomiendo el uso de la 14224 en su anexo B para estandarizar la forma en que describimos los mecanismos de fallo. Entonces, en este anexo, en la sección B2.2, en su tabla 2, encontrarán un gran número de mecanismos de fallo por tipo de equipo.
También les recomiendo revisar la API RP571, el cual es un estándar clave para revisar los mecanismos de deterioro de equipos estáticos. Para mí, este estándar, el API RP571, es la Biblia para describir una gran cantidad de mecanismos de fallo en equipos estáticos. Causa de falla. Pasemos ahora a la causa de falla. Aquí hablamos de la circunstancia específica que originó la falla. Esta puede estar en el diseño, en la fabricación, en la instalación o en la operación o en el mantenimiento. Revisando las normas y los estándares, vemos que el estándar británico nos define el mecanismo de falla como la circunstancia o conjunto de circunstancias que conducen al fracaso o al éxito. La ISO 14224 lo define como la circunstancia durante el diseño, la manufactura o el uso que conlleva a una falla. Ejemplos que están tipificados en la norma ISO 14224 podemos mencionar el error de diseño, el error de instalación, el error de operación y el error de mantenimiento. Y desde mi experiencia les quisiera agregar algo más. Muchas veces puede ser un error de selección de un sistema, un equipo, un componente. Por ejemplo, el elegir un sello mecánico inadecuado, por haber suministrado información deficiente o errada al proveedor del sello. Y esto es algo que he visto repetidamente en los análisis causa-raíz, posiblemente debido a deficiencias en el registro de información o carecer de un procedimiento para realizar una selección adecuada. En resumen, la causa responde al por qué ocurrió el mecanismo de falla que generó el modo de falla. Causa raíz. Finalmente, la causa raíz es el factor causal más profundo donde debemos llegar. Es el que explica de manera definitiva por qué se generó la falla. El estándar británico lo define como el factor causal sin antecesor que sea relevante para el propósito del análisis. Casi siempre suelen preguntarme si un evento puede tener más de una causa raíz. Y mi respuesta es que sí. Normalmente, un evento tiene más de una causa raíz asociada a las deficiencias latentes de la organización. Veamos algunos ejemplos de estas deficiencias que suelen presentarse en los análisis de causa raíz. Un ejemplo de ello es la falta de procedimientos o procedimientos deficientes, el tener especificaciones y planos incompletos o no actualizados, el no poseer un programa de aseguramiento de calidad o que el programa de aseguramiento de calidad esté mal implantado, tener deficiencias en las políticas de reclutamiento y de selección de personal y no poseer un programa de capacitación o que el programa de capacitación sea inadecuado y no responde a las necesidades de cierre de brecha de conocimientos de la organización, o que simplemente estemos frente a una cultura de mantenimiento reactivo. Finalmente, veamos un ejemplo como con un resumen de un análisis de una falla de un cojinete, de un compresor centrífugo, donde veamos todo este proceso del análisis de falla. En este análisis, el modo de fallo identificado fue la alta vibración. Ese fue el hecho, fue lo que ocurrió durante el evento. En la validación de las hipótesis se encontró que el mecanismo de fallo fue el desgaste del cojinete.
representado así en la causa directa o la causa física que conllevó a la falla. Y se identificó también en esa validación que el factor humano que intervino inadecuadamente fue el error de alineación. Esta intervención inadecuada está representando entonces la causa humana. Y finalmente se demostró que la causa raíz que iniciaba todo este proceso de falla corresponde a la falta de procedimiento estandarizado de alineación, de no cumplir, no tener un procedimiento de mejores prácticas de alineación y de una capacitación deficiente. Esto entonces representaba la causa organizacional o la causa latente. Esta causa raíz es la que genera un desbalance de competencias técnicas dentro de la organización. Y esta falta de estandarización en conocimientos, en habilidades, provoca las ejecuciones incorrectas de mantenimiento, generando entonces las fallas recurrentes. Eliminar esta causa raíz contribuirá a robustecer la organización, pasándola de un escenario reactivo a un escenario de mayor confiabilidad operacional, con una cultura de excelencia técnica y con una optimización de costos. Recapitulando, en resumen, veamos cómo se desarrolla una falla desde su inicio hasta el desencadenamiento de su evento tope. Comenzamos con la causa raíz o la causa organizacional, que es la debilidad del sistema que permitió que todo ocurriera, es el factor iniciador. Luego viene la intervención del factor humano, la causa humana, la circunstancia que origina el problema, la acción que es la acción inadecuada o la omisión que activa el mecanismo de falla. Esta puede estar asociada o acompañada por factores contribuyentes, causas contribuyentes, que son condiciones externas que influyen, como por ejemplo el clima, el entorno, fallas externas al sistema, etc. Estas entonces activan un mecanismo de falla, que es la causa directa o la causa física, el fenómeno que deteriora al componente o equipo y detona el modo de fallo. Y el modo de fallo es el hecho, lo que detectamos o vemos que desencadena el evento tope con sus consecuencias. Mire, diferenciar estos conceptos es clave para que un análisis de causa raíz sea realmente efectivo. Si este video te aclaró la diferencia, dale like, suscríbete a mi canal, Tibaldo Díaz Código RCA, y activa la campanita para seguir recibiendo información acerca de análisis de causa raíz, confiabilidad y mantenimiento. También cuéntanos qué te pareció este video y también si estás interesado en cursos online, en vivo, o cursos pregrabados para ti o para tu empresa, en mentorías para ti o en consultorías para tu empresa. Te leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video.